Buenas noches, buenas tardes a quienes están aquí. Vamos a dar inicio a este webinar que lo tenemos un poquito atrasado, pero con muchísimo gusto está aquí Pedro Pablo para este webinar que se llama La búsqueda del sentido. Hoy seguimos con Sor Juana Inés de la Cruz, a quien ya hemos ido conociendo un poco. Y por otro lado, no quiero quitarle el tiempo a Pedro Pablo. Sabemos ya la persona que nos va a dar este webinar, que es Pedro Pablo Achondo. Él es de Chile y ya lo conocemos muchísimo, al cual le damos las gracias por estar aquí porque siempre nos ha iluminado con todas las experiencias que tiene, el conocimiento y por también ayudarnos con una teología liberadora desde todos los puntos de vista. Y hoy toca pues con otro punto de vista desde lo femenino. Pues gracias Pedro Pablo y te dejo con este público. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Re. Y bueno, los saludo a todas. Feliz de estar acá y agradecido por haber modificado el calendario y que, bueno, eh, podamos volver a encontrarnos. Seguimos entonces con nuestro ciclo de mujeres místicas, que ya va en la sexta sesión, hoy día número 6. Simplemente lo recuerdo para quienes se vienen integrando, no se preocupen porque no es necesario haber estado en las anteriores para participar de esta, pero es bueno saber que es un ciclo que hemos ido acompañando a lo largo del año, ¿no? El ciclo partió con una gran introducción a la mística cristiana en concreto, desde ahí estamos hablando, y le pedimos la palabra, porque eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Le estamos pidiendo la palabra a mujeres en este ciclo. A mujeres que reconocemos como místicas y en el fondo intentamos ver por qué, ¿no? De qué forma ellas vivieron su dimensión mística, qué nos dicen de Dios, ¿no? Qué nos dicen a nosotros hoy día. Entonces partimos con Hildegarda de Bingen, dedicamos 2 sesiones, alemana, ¿cierto? Después nos saltamos a Inglaterra con Juliana de Norwich, o Juliana de Norwich, si quiere. Y después cruzamos el Atlántico para llegar a América Latina y a la hermosa tierra de México para conocer un poquito a Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí esos pinchos indican las que hemos pasado, entonces en Sor Juana hoy día le vamos a poner un pincho rojo porque sería la segunda sesión. Y en 2 semanas más, ya que se nos juntó un poquito con el último lunes de cada mes, vamos a de nuevo cruzar para el otro lado del Atlántico, para tierras polacas, ¿no? Para tierras polacas, polaca y en realidad holandesa, ¿no? Para preguntarle sobre su vida mística a Eti Illesum, ¿no? Digo polaca porque ella murió por ahí en un campo de concentración, pero bueno, de origen holandesa. Y finalmente vamos a dedicar una sesión para recapitular, ¿no? Para poder ver, bueno, todo esto, ¿qué nos dice hoy día? ¿Qué nos dice a nosotros, en nuestros contextos, en nuestra vida de fe, para nuestra espiritualidad, con los problemas que son los nuestros, que no son los que tenían estas mujeres, son distintos? Pero bueno, ¿qué qué sabiduría, qué aprendizaje, qué novedades estamos bebiendo de este pozo, ¿ya? Esa es un poco la idea de este ciclo. Entonces, vamos con la segunda sesión de Sor Juana Inés de la Cruz, que ustedes ven que siempre tiene un subtítulo, ¿ya? El subtítulo se lo pusimos a propósito para como ir encauzando un poquito la reflexión, ¿ya? Entonces, hoy día la vez pasada tenía más que ver con el amor, hoy día tiene más que ver con el sentido, ¿sí? Entonces, ¿cómo en Sor Juana Inés de la Cruz esta dimensión mística aparece como una ansiosa y permanente búsqueda de sentido? ¿Sí? Y yo les conté que hoy día, si se acuerdan ahí las que estuvieron en la sesión pasada, hoy día íbamos a entrar en 2 textos, ¿ya? La sesión pasada entramos un poco en su vida, su biografía, y le dedicamos gran parte de la sesión a un texto de ella, que es como su obra cumbre, poética, que se llama Primero Sueño, ¿ya? Entonces nos quedamos un rato en su librito Primero Sueño, este gran poema lírico, difícil de lectura para hoy día, con contenido más bien filosófico,
muy intelectual, muy bien escrito, una pequeña obra cumbre de la época. Y el audio me tocó como abandonar y volver a entrar. Y hoy día entonces vamos a entrar en dos textos de ella, em, pero sobre todo uno que ya les voy a comentar. Ella escribe entonces un texto que se llama La Carta Atenagórica, ¿ya? Ese nombre extraño, la Carta Atenagórica. Y esta carta atenagórica es editada por el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, también faltó una sílaba de Santa Cruz, que una vez que lo edita, ¿no? y la publica, viene como con un agregado, ¿sí? Un agregado, esta edición, una tal carta de Sor Filotea de la Cruz, ¿ya? Una carta agregada que es un poco una respuesta a la carta atenagórica. Después se supo que esta carta de Sor Filotea, que en realidad Sor Filotea no existe, y que fue una jugarreta que le hizo el obispo de Puebla para responderle algunas verdades a la religiosa mexicana, ¿no? Entonces el obispo se esconde bajo el nombre de una supuesta religiosa Sor Filotea. Y bueno, esto tiene varias explicaciones. ¿Por qué ocupa este subterfugio identitario? Bueno, primero como para no caer en algo tan burdo, ¿no? Como autoritarismo de un obispo que no está de acuerdo con algunas cosas que hace esta religiosa, para intentar como ponerse en un diálogo mujer a mujer, cosa que no le resulta, eh, y también finalmente como por esconderse, ¿no? Como por no querer aparecer. Pero la carta es muy dura, ¿no? Es muy dura, ¿no? Y dice cosas como esta. No pretendo, según este dictamen, que vuestra merced mude el genio, renunciando a los libros, sino que le mejore, leyendo alguna vez el de Jesucristo, ¿no? Está lleno de frasecitas así, muy irónicas, muy duras, de esta Sor Filotea, criticando a Juan Inés de la Cruz, de que primero que escriba, que después que se dedique a cosas que no son propiamente religiosas, ¿no? Yo les conté que Sor Juan Inés de la Cruz, en realidad su vocación es más bien una vocación filosófica, una vocación intelectual, ¿no? Esta búsqueda de sentido, esta sed de conocimiento, esta sed de saber, no necesariamente es una sed del conocimiento de Dios, ¿no? Sino más bien es el conocimiento de la vida, el conocimiento en general, el conocimiento por el conocimiento, pero sin duda en un contexto religioso, en un contexto conventual, en un contexto cristiano. ¿Ya? Eso no hay que quitárselo, no hay que creer que, que porque uno haga filosofía, por ejemplo, o se preocupe del conocimiento, Dios no aparece, ¿no? Siempre está ahí, ¿no? Siempre está interrogando, siempre está presente. Por eso el caso hoy día, ¿no? que estamos viendo de Sor Juana, como el que vamos a ver después de Etilesum, bueno, en general de la mística, si esto es un fenómeno muy interesante, la mística, como hemos visto, tiende a superar iden- identidades, ¿sí? Esto voy a explicarlo de a poquito con más calma, pero en general el místico, ¿no? Logra preguntas, logra búsqueda, logra interrogantes que finalmente son interrogantes sin apellido, ¿sí? Es decir, muchas de las cosas, y esto hay que entenderlo bien, muchas de las cosas que Sor Juana afirma o descubre o se encuentra pueden tener una connotación cristiana, pero también no. ¿Me explico? Es decir, logran como un otro nivel, una otra capa, ¿no? En esta búsqueda de sentido. No sé si más profunda, no sé si más amplia, no sé si más... Da lo mismo, ¿no? Podemos entenderla como la entendamos. Pero lo interesante es que su discusión no es una discusión ad intra, ese es el tema. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto no es ad intra, es decir, no estoy discutiendo con mis pares cristianos. No estoy en un diálogo, y por eso quizás no es tan teóloga, no estoy en un diálogo teológico, ¿no? Sobre las verdades de la Trinidad, los dogmas y qué sé yo, ¿no? Es más bien estoy en un lugar de sentido de la vida, más amplio que una pregunta que extrapola el cristianismo.
Lo vamos a ver en E.T. Hillesum, lo vimos un poco en Hildegarda y en Juliana de Norwich, ¿no? Finalmente, lo que hay es una interrogante que está como por detrás de la interrogante religiosa, ¿sí? Que obviamente también es religiosa, ¿se entiende? Porque finalmente es por el origen de la vida, es por el sentido de la vida, es por la razón de existir, del por qué estamos acá, etcétera, ¿no? Que son preguntas que obviamente la teología también responde. Bueno, esta carta de Sor Filotea, durísima, tiene a nuestra amiga Sor Juana Inés de la Cruz en un silencio, pensando y viendo si respondo o no, largos meses. Ella se demora por lo menos 3 meses en responder esta carta. Y en el fondo lo que se le está acusando es de dedicarse como monja a temas profanos. Increíble, ¿no? Pero recordemos que estamos en un contexto barroco, en donde la figura de Juana causaba mucha reacción. Primero, y esto claro, cuesta que aparezca porque no es lo primero que aparece, ¿no? Se le critica, imagínense, que se preocupe de cosas profanas, pero en el fondo se le está criticando de que sea una mujer, de que sea una mujer que se atreva a preocuparse de cosas profanas, que sea una mujer que se atreva a pensar por sí misma, que sea una mujer que se atreva a dialogar intelectualmente con los más intelectuales de su época, que eran varones. Entonces, lo de Sor Juana es una irreverencia. Y de nuevo, otra característica que se repite en las mujeres místicas que hemos estado viendo, ¿no? Un cierto como rechazo a, a y esto es muy interesante, habría que sacarle más provecho, ¿no? Pero un rechazo a la autoridad del otro. ¿Con qué autoridad tú escribes poesía lírica de este nivel? ¿Con qué autoridad tú le dedicas tanta tinta a preguntas filosóficas, ¿no? Entonces, eh, ¿con qué autoridad, ¿no? Y que es un tema profundamente cristiano, profundamente bíblico. Es la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Con qué autoridad tú expulsas demonios y haces lo que haces? Entonces, la interpelación por el derecho del otro a ser otro, a ser sí mismo. Extraordinario, ¿no? Y aquí tenemos el mismo caso. Entonces, bueno, se le acusa de por qué dedicarse a lo profano, tanto en el estudio como en la escritura. Y claro, es una acusación en este caso de Sor Filotea, que es el obispo, muy irónica, porque el escrito más religioso o más teológico es justamente la carta atenagórica, ¿no? Le podrían haber criticado cosas en primer sueño, pero es como, pero no me critique ahora esto. Si estoy dedicando una carta a temas cristianos, ¿no? Al tema de Dios. En fin, ahí nos damos cuenta que el ataque no era solamente con el contenido, es con la persona. Recuerden, perdón, lo que dijo Octavio Paz, que les comenté la sesión pasada, ¿no? Ella, en Sor Juana Inés de la Cruz, lo que encontramos y lo que más molestaba, lo que más incomodaba, era una actitud, es decir, una presencia, ¿qué es la palabra que ocupa Octavio? No me acuerdo literalmente, ¿no? Pero ¿cómo dice él? Se me fue ahora. Eh, pero es más que el contenido, ¿no? Lo importante de ella, más que el contenido de lo que dijo, si es interesante o no, o que cómo usa las palabras, etcétera, es, es el hecho mismo de lo que está haciendo. ¿Sí? Ella es un evento, ¿no? Y eso es lo que incomodaba. Bueno, después de esta carta atenagórica y la carta de Sor Filotea, que el obispo criticando, Sor Juana responde. Y esta respuesta es extraordinaria. Aquí encontramos un texto eh, sin duda único en su especie, porque es la mística dando razón de su esperanza, si queremos citar la Sagrada Escritura. Es la religiosa explicando por qué hace lo que hace, con un tono menos poético, mucho más concreto, con un tono menos lírico, esta lírica barroca, pomposa, rimbombante, llena de flores, ¿no? Floreada en el lenguaje y por lo tanto pesada, ¿no? Densa para leer. Aquí en la respuesta ella se da el tiempo para ir al clavo, ¿no? Yo hago lo que hago, digo lo que digo y lo hago así por esta razón. Entonces lo primero que hace ella frente a esta acusación es defender su actividad, ¿no? Yo tengo derecho a hacer lo que hago.
yo tengo derecho a escribir, yo tengo derecho a pensar. Y no solo yo, y aquí viene también este acto revolucionario de Sor Juana, todas las mujeres. Entonces ella aprovecha la respuesta para reivindicar el rol de la mujer en la sociedad mexicana, y no solo mexicana, en la sociedad colonial de su tiempo, ¿no? Los estudiosos de estos temas dicen que esta respuesta es posible como entenderla como una obra cumbre, y es muy pequeña, ¿no? O sea, una carta de un par de páginas, pero una obra cumbre del tiempo colonial que le toca vivir. Entonces se transforma en un texto ejemplar, ¿no? En el sentido fuerte de la palabra, ejemplar para muchas otras mujeres de su época. Bueno, y por ahí viene también la importancia que fue adquiriendo Sor Juana Inés de la Cruz. Aquí, como les dije, un documento único en la época colonial, circulaba incluso como manuscrito, ¿no? Yo me imagino así como de mano en mano, antes de ser publicado el 1 de marzo de 1691. Si en Primero Sueño, ¿no? Este librito, aquí lo tengo, Primero Sueño, ¿cierto? Que estuvimos discutiendo la sesión pasada, encontramos un tono que es el tono clásico de la mística, ¿no? Uno podría decir más cósmico, ¿sí? Más esta mirada. La mística tiene esta cosa como que toma distancia, como un Google Earth, ¿no? Hoy día, se aleja y ve las cosas de lejos, como la mirada del dron, ¿no? Algo de eso hay en la mística, como una mirada del dron antes del dron, ¿no? Tomo distancia y contemplo, ¿no? Y veo, y logro ver el fenómeno en su totalidad. Y por eso soy capaz de decir lo que digo, ¿no? Y uno podría decir, los místicos juegan con lo micro y lo macro, ¿no? Con la mirada del zoom out, zoom in, si se quiere, para entenderlo así como... Y van así, ¿no? Voy a lo pequeño y voy a lo amplio, voy a lo cotidiano y voy a lo lejos, voy a lo universal y voy a lo doméstico. Pero aquí, en la carta, en la respuesta de Sor Juana, pasamos de esta mirada cósmica, ¿no? Esta mirada sin medida, de este espacio amplio, a una imagen pequeña, a la imagen de la celda. Sor Juana, en la respuesta, habla desde el encierro. Y por eso es un texto mucho más íntimo. Y simbólicamente, ¿no? Al tiro aquí las teresianas pueden como complementar lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es como el paso de lo cósmico, a lo amplio, a la celda interior, al castillo interior, ¿no? A ese cosmos, que ya no es el cosmos de afuera, es el cosmos de adentro, ¿sí? Es el cosmos que me habita y no tanto el cosmos que yo habito. Y el cosmos que me habita es Dios. El cosmos que me habita es el amor de Dios. Esa es la mística. Es cuando yo descubro, tomo conciencia, saboreo, porque no solo descubro, sino que también lo presiento, lo siento, lo huelo, lo percibo, lo toco, el cosmos que me habita. Y eso es fascinante, es como si me abrieran por dentro, ¿no? En una amplitud que me demoro toda la vida en tocar, en saborear, en... Sí, ¿no? Es un poco, por ejemplo, lo de Juliana de Norwich, que toda la vida se encerró, pero uno podría decir, ¿acaso esa celda, esa ermita, no fue también su cosmos, su universo, su amplitud interior? No necesitaba de una amplitud exterior, porque toda ella era universo, toda ella era cosmos. Y se demoró toda la vida, estoy hablando de Juliana de Norwich, en, en entender lo que le había pasado. ¿Se acuerdan? Tuvo esta visión, esta imagen al borde de la muerte y después se encierra 20 años, 30 años para entender, es decir, saborear, pensar, reflexionar, meditar, orar aquello que había sentido, intuido, visionado, como dice ella. Bueno, aquí hay algo similar, un poco diferente, ¿no? Porque una respuesta intelectual, retórica, pero que apela a esa celda. Aquí Sor Juana ¿no? Se va para adentro, diría hoy día, ¿no? Se, re- se recluye. Y claro, como buena intelectual, desde su celda, ella igual da una clase magistral del lenguaje de la época.
¿no? Entonces la respuesta es una verdadera clase también de retórica, llena de juego de lenguaje, fraseo, erudición, critica al obispo pero sin criticarlo, dice y en el fondo juega con él como un títere, con mucho respeto, con mucha ironía, con mucha retórica, porque era capaz de hacerlo y hacerlo bien. Pero es dura, ¿no? Porque en la celda pasan cosas duras, ¿no? En la intimidad del cosmos interior hay una lucha, hay un combate, ¿no? Y sabemos que la mística se refiere mucho a la idea del combate, el combate espiritual, del combate interior. La vida mística, la vida del amor de Dios, y también, bueno, la Sagrada Escritura está llena de ejemplos de esto, ¿no? Es una vida de combate. Es el ejemplo de Jesús, es el ejemplo de Jacob, es el ejemplo de Job, ¿no? Y me acuerdo aquí de una autora que yo cito mucho en otros contextos, ¿no? Que es Lita Basset, ¿no? Una pastora luterana, maestra espiritual suiza, de Suiza, que ya tiene un libro justamente, que se llama La Santa Cólera, ¿no? Uno puede decir la Santa Indignación. ¿Y cuáles son los casos de la Santa Indignación? Jacob, Job, Jesús. Es decir, la vida mística es también una rebeldía contra algo, ¿no? Hay un combate. Ese contra puede ser yo mismo, ¿no? Puede ser, no sé, mi pecado, puede ser mi flojera, puede ser, pero, pero, pero es un combate, ¿no? Es un combate espiritual. Bueno, en la respuesta, Sor Juana Inés de la Cruz habla de los silencios que ella ha sentido, de la soledad que vive en esa celda interior, de las prohibiciones con las que ha tenido que luchar todo el tiempo, los tormentos, es lo que dice ella, ¿no? Entonces, no imaginemos una vida feliz, ¿no? O fácil, así como simple, ¿no? Esta religiosa entró al convento, se dedicó a escribir, le fue súper bien, y la gente la admiraba por su intelección. No, es un constante reconocimiento frente a un contexto que lo único que quiere es silenciarla, que lo único que quiere es oprimirla, porque es mujer, porque es monja, porque se atreve a escribir y porque se atreve a escribir de temas que no tenía derecho a escribir. Entonces el combate de ella es eso, ¿no? ¿Por qué mejor no me silencio? ¿Por qué mejor no me callo? ¿Por qué mejor no... Listo, ¿no? Me quedo aquí tranquilita y me dedico a rezar, a lo que hacen todo el resto de las religiosas con las que vivo, en su contexto, que se entienda. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que no era lo propio, ¿no? Ella siente, como, si se quiere ocupar la palabra, como vocación, la necesidad de escribir, la necesidad de saber, la necesidad de leer, ¿no? Entonces, esta lucha interior. Es tanto lo difícil que se me hace esto, que o me callo y vivo tranquila, o asumo el combate y hago lo que siento que tengo que hacer. Entonces, esta es la violencia permanente, ¿no? Entre la violencia para consigo misma y la violencia que los otros hacen, la hacen padecer. Y este es un tema que habría que pensarlo más en otro contexto. No me quiero escapar de Sor Juana, pero aquí yo siempre tiro como pistas, ¿no? Para que vayamos pensando también nosotros, de cuánto nos pasa esto a nosotros, ¿no? Es decir, o a mucha gente, ¿no? O a mucha gente que no sé, ¿no? Que pertenece a alguna institución, algún organismo, algún colectivo, alguna congregación, etcétera, ¿no? Es decir, eh, cuánta violencia contra nosotras mismas a veces nos arrojamos, ¿no? Eh, como autocensura, como automenosprecio, ¿no? Me hubiera encantado pintar, pero ¿quién soy yo? Estoy acá, ¿no? Me hubiera encantado dedicarle más tiempo a la música, le hubiera encantado algún día, pero autocensura, ¿no? Hay mucha autocensura dentro de la iglesia, lamentablemente, ¿no? ¿Para qué voy a incomodar? ¿Para qué voy a molestar?
ese es el caso, ¿no? Para que nos hagamos la idea. Pero ¿qué es lo que hace ella? Lo enfrenta. Y no solo lo enfrenta, sino que lo hace. Y recibe todas las críticas y toda la censura y toda la violencia que pudiera recibir. Frases como estas, ¿no? ¿Qué podemos saber de lo divino si ignoramos lo humano? Para argumentar por qué se dedica de temas no religiosos, ¿no? Lo profano que dicen. Que en el fondo lo que está diciendo es que en verdad yo hablo de lo humano, de lo más profundo, ¿no? Y esto es extraordinario, esto es una frase teológicamente muy profunda, ¿no? De hecho, después autores como Leonardo Boff van a decir, tan humano así solo podía ser Dios, refiriéndose a Jesucristo, ¿no? Tan humano así solo podía ser Dios. Es decir, en lo más humano se expresa lo más divino. No es, no hay separación. Y es justamente lo que, digamos, el dogma cristiano nos repite y nos repite y nos repite, ¿no? Y nosotros, o mucha gente en el cristianismo, lo único que hace es separar, separar y separar, ¿no? Deshumanizar a Jesús para transformarlo en Dios, cuando en verdad el movimiento cristiano es todo lo contrario. Tan humano así, solo podía ser Dios. ¿Qué podemos saber de lo divino si ignoramos lo humano? Bueno, esta es una intuición típicamente intelectual mística, ¿no? Y muy en la línea de Hildegarda o de otro autor, por ejemplo, como Nicolás de Cusa, que aquí no vamos a ver, pero hay una larga tradición del misticismo cristiano que esto ya lo entendió. Entendió que Dios se manifiesta en lo rastrero, en lo cotidiano, en lo doméstico, en el lavado de los trastes, ¿no? En Chile decimos en el lavado de la loza, de las ollas, ¿ah? Y que en la cocina puedo ser tan orante como arrodillado en la catedral, y que no hay ninguna diferencia porque Dios lo sabe, pero nosotros separamos, ¿no? Separamos, dividimos las cosas de la iglesia en la parroquia, las cosas humanas en la cocina, ¿no? Increíble. Bueno, pero aquí hay justamente esa intuición muy profunda, muy bonita. eh, y por otro lado, esta idea de que en el saber, en el conocimiento, parece que hablamos mucho de esto en la sesión pasada, en el conocimiento en su sentido amplio, nos encontramos con Dios, ¿no? Entonces, en el saber artístico, si yo soy un artista, profundamente artista, es también un camino espiritual. En la matemática, en la ciencia, en el conocimiento, eh, obviamente en lo teológico, ¿no? Pero es decir, cuando yo intento indagar en las profundidades del fenómeno humano, y esta es la intuición cristiana, me voy a terminar encontrando con Dios. Entonces, lo que hace Sor Juana Inés de la Cruz es entender, según ella, que para ella el estudio es más bien una vocación contemplativa, ¿sí? No es una profesional del estudio, como lo entendemos hoy día, ¿no? De dedicarle mucho tiempo porque está produciendo cosas. No, no, no. Para ella es una forma de contemplación, es decir, un camino a las profundidades de lo humano y de lo divino, ¿sí? No es curiosidad, no es ejercicio intelectual, sino es una forma de orar. Y yo no estudio por saber, sino por dar razón de mi fe. En el fondo estoy haciendo lo que la Sagrada Escritura me están diciendo. Primera carta de Pedro. Ustedes den razón de su esperanza, porque les van a preguntar y tenemos que ser capaces de decir que el cristianismo es razonable. No solo es racional, ¿no? Es decir, no es una locura, no es ilógico, no es magia, ¿ah? No es un brote psicótico de mucha gente en el planeta, ¿no? Es completamente razonable. ¿Y por qué es razonable? Es humano. ¿Y porque es humano? Es universal. Todos pueden acceder, todos pueden caminar. Y esa es la razón. Entonces uno podría decir, y ella lo dice, ¿no? Entonces es interesante, la respuesta es una pequeña confesión. Yo hago lo que hago porque me importa mi fe.
El móvil profundo es mi fe. ¿Y qué es la fe? La confesión de que Jesús es el Señor. Entonces, bueno, uno podría decir se entrelaza conocimiento, filosofía, mística, sabiduría, contemplación, ¿no? Y eso es lo que el camino místico nos enseña, de que todo está mucho más enredado de lo que parece, ¿sí? De que la vida espiritual no es en casilleros, es más bien como una madeja de lana que voy tejiendo, enrollando y desenrollando, enrollando y desenrollando. Y me quedan con nudos, y tengo que desatar los nudos, vuelvo a enrollar, y amarro otra lana de otro color, y voy construyendo un telar. ¿Y qué es el telar? Si no es un gran enredo que finalmente me va a dar una forma maravillosa, llena de colores, etcétera, ¿sí? Un poco esa es la analogía que hay en la vida mística cristiana. Pero, como les dije, dentro del drama, ¿no? Dentro del combate, dentro de esta tensión. Y esto aparece también en la respuesta. Hay un drama detrás, ¿no? Una tensión entre obediencia exterior, es decir, hago lo que dije que iba a hacer, tengo un voto de obediencia hacia la autoridad, o obediencia hacia mi voz interior, ¿sí? Y este es un drama clásico, clásico, ¿no? De nuevo, muy bíblico, ¿sí? Ustedes que obedecen a los hombres antes que a Dios, ¿no? La atención está puesta en el origen del cristianismo. Es muy raro vivir sin este tipo de tensiones, uno podría decir. En algún minuto me tengo que encontrar con esto. ¿Qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Soy fiel a mí o soy fiel a los demás, por decirlo así, ¿no? O soy fiel a los demás siendo fiel a mí, o soy fiel a mí porque soy fiel a los demás. Es decir, tampoco es tan blanco y negro, ¿sí? Por eso es una tensión permanente como un elástico, ¿no? Que a veces se tensiona y a veces se vive con mucha tranquilidad y mucha paz. Bueno, pero ¿qué es lo que hace Sor Juana de la Cruz? Ella acepta con humildad el mandato de silencio, ¿sí? ¿En qué sentido? En la respuesta estamos hablando, porque el obispo la manda a callar. Le dice, usted, en este anonimato de Sor Filotea, ¿no? Usted, Sor Juana, en realidad tiene que callar, tiene que hacer silencio. Y ella dice, bueno, sí, lo voy a hacer. Pero la respuesta que da es extraordinaria, ¿no? Porque en esa respuesta ella va diciendo, bueno, pero mi forma de hacer silencio en fidelidad con Dios es a través de la palabra. Transforma el silencio en discurso. Transforma la obediencia a la autoridad eclesiástica que le está imponiendo el obispo en obediencia a sí misma y obediencia a Dios, ¿no? Yo no pretendo enseñar, sino decir con humildad lo que siento. Bueno, esto, de nuevo, el texto en su contexto, decir esto era profundamente revolucionario, porque estamos viviendo en una época en que primero nadie escribe sentimientos, menos una mujer, ¿no? Y menos una religiosa. Entonces, ¿cómo esto que con humildad va a decir lo que siente? ¿No? Pero ella se abaja, ¿te das cuenta? Ella se encierra, ella está en su celda. Bueno, y este es un gesto profundamente teológico, porque su palabra se vuelve un acto de obediencia más a Dios que a los hombres. Y aquí no hay como rebatir, ¿no? No hay como rebatir. ¿Sí? Y aquí de nuevo hay un eco a otras místicas como Santa Teresa de Ávila, que ustedes conocen muy bien, o Ángela de Foligno, es decir, gente que en algún minuto tuvo que ser desobediente a la institución, más bien a la institución, digamos, no me gusta esa palabra, a la autoridad, ¿no? Desobediente y tampoco a la autoridad, a cierta autoridad, a alguien que te dijo algo porque se interpuso en tu camino, ¿no? Y hubo la encrucijada, hubo que optar, hubo que decidir. ¿No? Como decimos en Chile, agacho el moño, es decir, agacho la cabeza y hago lo que me está diciendo la autoridad del momento, o me hago valer, pero no por desobediencia pura, sino por fidelidad a la vocación, por fidelidad a Jesús, por fidelidad al Evangelio. Bueno, esto es un clásico, la mística
se repite, digamos, y no es que uno lo busque, ¿eh? También hay que entender esto. No es que estas mujeres o toda la tradición mística busque el conflicto, busque el drama, eh, es que lo interesante es que esto los encuentra y más interesante que eso es cómo voy a reaccionar yo cuando me toque, ¿no? Uno podría decir, esa es la enseñanza que hay detrás de esto. Nos va a tocar, el dilema nos va a tocar. Lo puedo decir también incluso por experiencia personal. El dilema nos va a tocar. ¿Y estamos preparados? ¿Cómo vamos a responder? ¿Vamos a responder en base a qué criterio? ¿Al mero criterio de la obediencia a la autoridad? ¿O al criterio de la fidelidad con Dios y conmigo mismo? ¿Cuál va a ser el criterio que va a primar? Es difícil saberlo antes que te toque el dilema, ¿eh? Pero nos preparamos para eso, ¿no? Y para eso es la oración, y para eso un montón de cosas que el cristianismo nos regala y el discipulado de Jesús, para prepararnos cuando nos toque enfrentar el dilema y poder responder bien. Bueno, por otro lado, en la respuesta se insinúa también la misma dinámica que en primeros sueños, ¿no? Es el alma, ¿no? El espíritu, lo más profundo de la persona, lo más profundo de Juana, que busca comprenderlo todo. ¿Se acuerdan? ¿No? Esta sed por saberlo todo, conocerlo todo, pero al mismo tiempo entendiendo que no puedo. La impotencia personal. Soy criatura delante del Creador. Soy poca cosa delante de la majestuosidad de Dios. Es el reconocimiento del límite. ¿M? Pero de nuevo, ¿qué es lo interesante? Es que el reconocimiento del límite de mi propia pequeñez no es un escollo para la fe. Esto es una maravilla de la fe cristiana. Al contrario, ¿no? En el reconocimiento de mi pequeñez, mi fe crece. ¿Se dan cuenta? En el reconocimiento de mi pequeñez, de mi pecado, si se quiere, de mi limitación, de de mi ser criatura, de mi finitud, de mi vulnerabilidad. Yo crezco. Crezco cuando me hago pequeña. Hay una frase magistral que es de mis favoritas de la Sagrada Escritura, que es de Juan Bautista. Cuando Juan Bautista reconoce que Jesús es el Señor y lo van a buscar los discípulos de Juan Bautista para que él, ¿no?, siga siendo un protagonista de la historia, Juan dice, ahora no, ahora es necesario que yo disminuya para que él crezca. Uno podría decir, ese es el resumen del discipulado. Ahora es necesario que yo disminuya para que Jesús crezca. Pero ¿cuál es el regalo? Porque esto es así, ¿no? Es que haciendo ese gesto espiritual profundo, yo también crezco. Al yo reconocer que es necesario que yo disminuya para que Jesús crezca, yo crezco con Jesús. Jesús me hace crecer. Maravilloso, ¿no? Extraordinario. Porque justamente lo que está pasando ahí es la aniquilación del yo, la aniquilación del ego. Esto es fundamental, porque yo me atrevería a decir que no todas las espiritualidades dicen eso, que no todas las espiritualidades, no todas las religiones apuntan a esto que estamos diciendo, ¿no? Que es necesario que yo disminuya para que Jesús crezca. Es mucho al revés, ¿no? Los dones que Dios me regaló tienen que brillar y finalmente hay una cosa mesiánica, autoproclamada, muy peligrosa, ¿no? El automesianismo en cualquier religión y en el cristianismo es muy peligroso y se cuela todo el tiempo. Estamos llenos de salvadores por todos lados, llenos de protagonistas, ¿no? Llenos de pastores, más pastores que el buen pastor. Complejo, ¿no? Bueno, el profesor Juana nos está enseñando, ¿ven? Solo Dios es quien sabe. Solo Dios sabe. Por eso es bueno que Él aparezca. Y los demás que somos, sombras. Y los demás somos sombras de su saber. Somos pequeños reflejos, bebemos un poco de su agua. Pero de nuevo, ese poco de agua nos sacia para toda la vida.
¿sí? Bueno, aquí también encontramos aspectos propios de lo que yo les dije, la teología apofática o la teología negativa, ¿se acuerdan? Que estaba muy en Hildegarda y en Juliana. Es más lo que no sé de Dios que lo que sé. Esa es la teología negativa o apofática, ¿no? Se llama apofática porque la mística, ¿no? O la teología apofática, al final, su última palabra es el silencio. Por eso se llama. En última instancia, yo sé que todo lo que he dicho, que todo lo que he escrito, que todo lo que he pensado, no alcanza ni a rozarlo. Maravilloso, ¿no? Pero es un gesto de humildad. Es el gesto del reconocimiento de que somos barro, de que somos polvo, ¿no? A mí eso me parece fascinante, es liberador, ¿no? Nada depende de mí. Bueno, eso es con la respuesta, para que ustedes vean la contundencia de la respuesta de la carta de Sor Juana a este obispo, ¿no? Responde con una clase magistral de teología, de espiritualidad, de mística, de autoconciencia, de la humildad, de la pequeñez. Eh, Eso. Y ahora me gustaría dedicarle un par de minutos a otro de los temas. Hoy día yo les dije que vamos a dedicar dos temas, ¿no? Sobre todo a la respuesta y después al tema más feminista, si se quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque en Sor Juana esto está muy presente, ¿no? Sor Juana ha sido recuperada muchas veces en espacios no creyentes, ¿no? Mucho más que en la iglesia, en algunas instancias, en espacios no creyentes, por ser una figura femenina, una mujer transgresora, combativa, profunda, intelectual, eh, ¿cómo decirlo? Adelantada a su época, ¿no? Adelantada a su época. Entonces, lo primero que hace Sor Juana es criticar esta idea de naturaleza femenina, muy instalada en el contexto, bueno, y un poco hoy día también, hay que decirlo, ¿no? Entonces, hay una cierta naturaleza femenina. Entonces, las mujeres son dos puntos, ¿no? Y definimos. Ustedes saben que yo todo esto me siento raro decirlo porque soy varón, ¿ya? Se lo digo con todo el respeto del mundo, sabiendo que no sé nada de lo que estoy diciendo, y simplemente quiero hacer eco de lo que dice Sor Juana, ¿ya? Eh, entonces, combatiendo esta idea de que hubiera como una identidad propia de la mujer, ¿ya? Definida, conocida, y claro, es una identidad eh, pequeña, como frágil, sin fuerza, etcétera, ¿no? Todos los clichés que ya conocemos. Y ella se enfrenta a eso, ¿no? Se plantea, y planteando el tema de la historia, justamente como para derrocar la naturaleza, ¿se entiende? Es decir, la historia ha mostrado que no existe una naturaleza femenina. ¿Qué historia? La historia en general, la mujer que conocía muchísimo y ahí saca todo el bagaje intelectual que tiene, la historia propia, de su propia historia, ella dice, no me vengan a hablar de naturaleza si yo me he tenido que inventar, ¿no? Yo me he tenido que hacer en un contexto en que me quieren moldear. ¿Por qué? Porque mi naturaleza no es aquella que me están diciendo que tengo. Bueno, y en un mundo muy difícil, mucho más difícil que el nuestro, un mundo colonial, hispanoamericano, con mucha presencia todavía de la corona, eh, yo les dije, antiintelectual, machista, eh, clericalista, como no nos podemos imaginar. Y en ese contexto es que ella se revela, ¿no? Y salen en defensa, uno podría decir, del derecho de las mujeres. En ese contexto no se decía así, ¿no? Lo decimos hoy día, en el derecho de las mujeres a aprender, enseñar y pensar. Por ejemplo, la respuesta, el texto que estamos hablando, dice, ¿y quién ha puesto límite al entendimiento de las mujeres? ¿Por qué no hemos de estudiar filosofía o teología si Dios nos dio entendimiento como a los hombres? Yo todavía, y lo voy a decir porque me creo joven, pero yo tuve compañeras religiosas, jóvenes, digamos, de 15 años atrás, que quisieron estudiar
y en su orden no le permitieron. Y el argumento era porque eso no hacen las religiosas, ¿no? Increíble, yo diría, siglo XXI, argumentando así, ¿no? Y ella se rebeló un poco, empezó a estudiar, pero fue mucha la presión, porque era la única, y al final terminó dejando su orden, ¿no? Pero uno diría, pero ¿cómo estamos? Sor Juana Inés de la Cruz está peleando en 1690 este tema, y todavía una joven que siente el deseo de estudiar, de conocer, y se le da la oportunidad, no se le permite por razones no sé de qué tipo. Increíble, ¿no? Es bien impresionante. Bueno, la crítica entonces de Sor Juana va en esa línea, ¿no? ¿Por qué los varones, ¿no?, tienen el monopolio del discurso teológico? Extraordinario, ¿no? Eh, yo me atrevo a decir que todavía hay mucho de eso. Y no solo todavía hay mucho de eso, ¿no?, en el discurso teológico. Hay mucho de eso en el discurso litúrgico, si se quiere, ¿no? Es decir, en la ritualidad eclesial, lamentablemente. Eh, sí, a mí hasta el día de hoy me escandaliza, me llama la atención, y quizás todos hemos tenido la experiencia de estar en una liturgia donde el 99,9% son mujeres, y el único varón es el caballero que está de blanco arriba del altar realizando todo. Es incomprensible, ¿eh? Eh, pero no es raro, ¿no? No es raro que la iglesia sea más bien femenina, pero dirigida por varones. Y eso hoy día no se sustenta, ¿no? Y Sor Juana ya lo estaba diciendo hace 300 años atrás. Es bien impresionante. Bueno, bueno, pero es que esos son los místicos, ¿no? Le están hablando, uno parece, a un público que todavía no ha nacido. Y por eso muchas veces sus palabras se van con el viento, ¿no? Hasta que encuentran, como el caso de Juliana, ¿no? Hasta que encuentran alguien que agarra el texto, y es como encontrar un tesoro, una perla enterrada en el campo. Bueno, cuando defiende ella su vocación intelectual ante los obispos, ¿no? Y esta es la frase, ¿te acuerdan que salió la sesión pasada? Lo hace con mucha lucidez, con mucha ironía, con mucha retórica, usando, por ejemplo, expresiones como yo la peor de todas, ¿no? Ella sabe que en el fondo tirarse para abajo no es solo expresión de humildad real, sino también es lo que los demás querían escuchar. El obispo estaba feliz, Sor Filotea, de escuchar que esta religiosa se sabía poca cosa, porque él no era poca cosa, ¿no? Él era grande, él era importante, etcétera. Pero, y esa es la genialidad, ¿no? Si la palabra sirve para algo, es un argumento retórico justamente para desactivar la censura y hablar desde dentro, ¿no? Hablar desde adentro del sistema que la silencia. De nuevo, magistral, ¿no? En Sor Juana tenemos una clase magistral de una defensa elocuente ante argumentos de autoridad, porque el obispo no tiene ningún argumento teológico, son argumentos de autoridad. Es en el fondo el papá retando a la hija, es una cuestión súper infantilizadora, ¿no? Te callas porque yo lo digo. Eh, Casi así. Bueno, tiene un poema muy famoso que se llama Hombres necios que acusáis, y ahí Sor Juana, ¿no?, dice lo siguiente, ¿no? ¿Por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Eh, Uno podría decir aquí también hay una frase, bueno, no solamente del feminismo, ¿no? De todos los grupos subyugados, subalternos, eh, no sé, ¿no? Yo no quiero extrapolar, pero pienso incluso en el pueblo palestino, ¿no? Escuchaba hace poco un discurso en palestino, un joven que decía, ¿cómo ustedes esperan que nosotros estemos en nuestras casas con los brazos cruzados si lo único que han hecho es tratarnos mal? ¿No? Es la rebeldía justa, es la digna cólera, de que decía esta autora Alita Bacet, esta teóloga. Y es lo que también la tradición latinoamericana, la iglesia latinoamericana desde Medellín, ha dicho con mucha certeza, ¿no?
eh, el pueblo pisoteado se cansa y tiene el derecho legítimo de defenderse ante la injusticia. No quiere decir aquí lo mismo que está diciendo Sor Juana respecto de la mujer. ¿Por qué ustedes quieren que estemos tranquilas, bien, diciendo amén, si lo único que han hecho es tratarnos mal? Son ustedes las que nos incitan a rebelarnos. ¿Ah? Es la violencia que hemos recibido la que no podemos callar. Bueno, esta es una crítica frontal, obviamente, ante la hipocresía, ¿no?, moral masculina de la época, obviamente escrito dentro de un poema bellísimo, ¿no? Em, Finalmente, podríamos decir que, y esto lo he repetido, ¿no?, simplemente para darle más vuelta, ¿no?, pero que en Sor Juana encontramos como el componente cotidiano, y esto es algo que también que el feminismo contemporáneo ha destacado en Sor Juana y en otras autoras, ¿no? Cómo transformar lo cotidiano, lo doméstico, lo de todos los días, en, en el lugar de emancipación, ¿sí? En el lugar de liberación. El lugar de liberación no está en la cúpula de poder, está también en lo cotidiano de mi vida doméstica. ¿Y por qué el feminismo ha descubierto eso? Porque lleva siglos recluida en el lugar doméstico. ¿Se entiende? Es decir, eh, lograron transformar, el hombre creyó que dejar a la mujer en la casa era la forma en que podían mantener el poder, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la política, nosotros tenemos los altos puestos de gobierno, nosotros somos la jerarquía de las religiones y estamos ahí controlando el mundo. Creyeron, ¿no?, creímos que haciendo eso, eh, po- pero finalmente todo esto era una quimera, era una locura, ¿no? Porque las mujeres supieron dar vuelta esta tuerca y entender que finalmente no podría decir quién tiene el verdadero poder, ¿no? ¿Quién finalmente manda? ¿Quién finalmente administra? Bueno, al mismo tiempo, entender que lo doméstico era fuente de sabiduría, era fuente de conocimiento también, ¿no? Etcétera, ¿no? Y esto es algo que el feminismo latinoamericano, y no solo latinoamericano, ha logrado reivindicar y entender, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hablamos de la fuerza del cuidado, de la ética del cuidado, de los espacios de cuidado. La categoría del cuidado, ¿de dónde viene? De lo doméstico. ¿Quiénes son las cuidadoras? ¿No? Las madres, las mujeres, las abuelas. Impresionante, ¿no? La fuerza del cuidado. ¿Contra qué? Contra una retórica masculina de opresión, de inseguridad, de autoritarismo. ¿Quién ganó la batalla? ¿No? No podría decir. El cuidado, ¿no? Lo doméstico, el hogar, que obviamente se emancipa, ¿no? Y sale al espacio público. Y por eso hoy día estamos hablando de eso, en todas partes, en todos los contextos. Bueno, ¿cuánto me queda? Ya. 2 minutos nomás para que podamos conversar, una media horita, pero de nuevo esto voy a repetir un poquito, ¿no? En Sor Juana, esta batalla de reivindicación es también política, y esto hay que entenderlo bien, porque la mística cristiana, la verdadera mística cristiana, nunca ha sido espiritualista. ¿Ya? Esto yo me voy a detener aquí un minuto porque esto es muy importante. Creo que lo he dicho otras veces. A veces confundimos mística con la persona que está con los ojos en blanco rezando en la sacristía, ¿ya? Como si ser místico fuera, no sé, ¿no? Elevarse 50 centímetros del suelo y tener una especie de éxtasis así chamánico, ¿no? Y en el cristianismo no funciona así. La mística cristiana es la mística de lo cotidiano, es la mística de la calle, del día a día, de la conversación con la vecina. ¿Te das cuenta? Entonces, es otra cosa, no es el arrebato sobrenatural. Y por eso la mística cristiana es también política.
porque le dice algo a la vida de todos los días de los ciudadanos. Nos dice algo a nosotros de nuestra vida cotidiana, de nuestra administración del espacio público, y eso es la política. Pero de nuevo, esto, como en general, como el cristianismo, tenemos que darle muchas vueltas para poder entenderlo, porque se nos ha transmitido otra idea, ¿no? Mire, les voy a poner un ejemplo. ¿Habría que decir que Jesús fue un místico? Sí o no, yo creo, obvio, así como que todos concordaríamos. Pero claro, ¿cómo lo vamos a meter dentro del molde de los místicos si, no sé, ¿no? El Evangelio no nos dice que Jesús, eh, salvo en ocasiones, buscaba el silencio para orar, subió al monte, hizo un gran retiro, ¿no? En las tentaciones. Un hombre mucho más de la praxis, mucho más de la acción. Su palabra, ¿no? La bienaventuranza, los discursos en el Evangelio de Juan, eh, son profundamente cotidianos, no podría decir. Y por eso era místico. Por eso era místico. La mística cristiana es la mujer que está mezclando 3 tazas de harina con 2 de agua y un rico huevito, un puñadito de azúcar, un puñadito de sal para hacer la mejor arepa que se le pueda ocurrir. No, no sé si son los ingredientes de la arepa, ¿ya? Estaba pensando en el pan chileno. Bueno, tampoco tiene huevos, ¿ven? Si yo soy pésimo, ¿eh? No creo que estoy inventando un queque, cualquier cosa, un kuchen. Eh, pero ¿no dice algo así el Evangelio? Que el reino de los cielos es como ella. Esa es la mística. El reino de los cielos no es como un hombre que fue a trabajar al campo, cotidiano, todos los días, con su mate, con su choca, su café, y encontró una perla. ¿Te das cuenta? Impresionante, ¿no? Entonces, eso nos desbarata esta retórica sobrenatural, qué sé yo, ¿no? Como si la mística fuera de otro mundo, otro planeta, eh, donde algunos nomás, ¿no? O algunas. Y de nuevo, en este ciclo yo todo el tiempo estoy como una gran letanía, ¿no? Repitiendo que la mística es una gracia para todos los bautizados, para todos los cristianos, todas las cristianas. Todas ustedes son potencialmente místicas. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de Hildegarda, en el sentido de Juliana, en el sentido ahora de Sor Juana, como íconos, obviamente, ¿no? De la mística. Podríamos decir finalmente entonces que Sor Juana encarna una forma espiritual de autonomía femenina, ¿no? Adelantada a 300 años en la historia, reivindicando, ¿no? No solo las luchas que después hubo, ¿no? De las mujeres por votar, por los derechos cívicos, sociales, etcétera, eh, sino también un reconocimiento de lo propio, un reconocimiento de la capacidad de debatir de igual a igual con cualquiera, el reconocimiento de la fidelidad con la propia vocación. Bueno, y por eso mismo se transforma en un símbolo de resistencia intelectual dentro de la clausura desde su celda, ¿no? Y no podríamos decir en esta expresión tan bonita, su celda se vuelve laboratorio de libertad, ¿sí? El castillo interior, el cosmos que me habita. No tengo que salir a buscarlo afuera, porque lo tengo dentro. Y termino con esta cita de Juan Martín Velasco, gran teólogo español, que dice, los místicos no son meros, las místicas, diríamos ahora, no son meras especialistas religiosas, ni gestoras de lo sagrado, ¿no? No es eso. Son expertos de Dios, no en Dios. Miren la diferencia. Son expertos de Dios. Y no porque acumulen muchos conocimientos sobre su naturaleza, sino porque han aprendido a padecer su presencia. Me encanta esta palabra. Es de mis palabras favoritas.
el patos con H, el padecer, el dejarse afectar. El místico es el que deja que la afección divina lo traspase, porque han aprendido a padecer su presencia. Y ese padecimiento ha reducido a cenizas todas nuestras representaciones, toda nuestra imaginación, toda nuestra idea de lo que Dios es. Y todos los esfuerzos para tener a Dios en nuestra mano, dominarlo, sacudirlo y usarlo. Increíble, ¿no? El padecer Dios, el padecer el cosmos que me habita, finalmente, ¿qué es lo que hace? Nos deja sin palabras. Y por eso la última palabra mística es el silencio. Y por eso me callo, ¿no? No hablo más. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro Pablo, y bueno, vamos a parar la grabación para este espacio de compartir. Gracias por todo.